¿Cómo están, señores, señoras? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es La Rioja en Pleno. Charlamos con los portavoces del Parlamento, con sus portavoces en el Parlamento de La Rioja. Hoy es 20 de noviembre del año 2025, así que hace 50 años que falleció Francisco Franco. Evidentemente vamos a hablar de esto, de España en libertad durante 50 años y de una España dividida, de un acto en el Congreso de los Diputados, mañana 12:30, en el que habrá importantes ausencias. Pero es que la charla inevitablemente tiene que pasar por Soto del Real porque, entiendo que lo saben, ayer Santos Cerdán, acusado, resumiéndolo mucho, de cobrar mordidas y también de un caso que afecta a esta comunidad autónoma, ayer salió de la cárcel porque en principio todo parece apuntar a que no puede ya robar pruebas a la justicia, digámoslo así. Destruir pruebas. Les presento a los participantes de esta charla: Enar Moreno, Javier García, Izquierda Unida, Partido Socialista, Ángel Alda por Vox y Cristina Maiso por el Partido Popular. Así que estamos todos y voy a dar la palabra a quien guste. Voy a dar la palabra a Javier García, porque en este caso, y sé que hay más casos de corrupción por probar en España, y sé que hay en Almería personas imputadas en casos por mascarillas que no son de su formación política, pero me gustaría, porque además he visto algunos tuits en los que claramente dicen los sinvergüenzas que hayan robado dinero a todos los españoles que lo paguen, que no hay nombres y apellidos en esos tuits, pero entiendo que se refieren a estos últimos casos que hemos conocido. Me gustaría que Javier García, como portavoz del Partido Socialista, valorase lo que está pasando en su formación política. Bien, Marta, pues muy buenas a todos y encantado de volver a estar aquí en la tertulia. Bueno, lo cierto es que estoy triste, ¿no? Y estoy enfadado también, como demócrata, como español, como riojano y como socialista, ¿no? Y efectivamente yo ayer puse un tuit que nacía del enfado, ¿por qué no? Y lo que decía es que siguen siendo presuntos delincuentes porque no hay sentencia. Hay informes de la unidad operativa de la Guardia Civil, pero no hay una sentencia. Pero para mí ya no son presuntos sinvergüenzas, son ya sinvergüenzas con todas las letras, porque se han aprovechado del partido político en el que yo milito desde hace 25 años, se han aprovechado de un cargo público para supuestamente y presuntamente haber acometido mordidas y haberse aprovechado para su propio beneficio, y por lo tanto yo lo que pido es que haya justicia cuanto antes, que pueda haber una sentencia, que todo el peso de la ley caiga sobre los hombros de quien haga corrupción. En mi partido hay corrupción, sí la hay, pero también en otras formaciones políticas, y yo creo que haríamos un mal papel si seguimos en tirarnos los trastos los unos a los otros, ¿no? Porque la corrupción tristemente sigue siendo un problema y una lacra en nuestro país, y por lo tanto eso es lo que tendría que haber un gran pacto de Estado para ser mucho más, mucho más vigilantes, ¿verdad?, con las personas que a veces entran en nuestros partidos políticos. Así que acabo como he empezado. Estoy triste, estoy enfadado fundamentalmente, y lo que quiero es que la justicia haga su trabajo y que caiga todo el peso de la ley sobre estos presuntos delincuentes, pero que ya no son presuntos sinvergüenzas, son sinvergüenzas con todas las letras. Bueno, a mí hay una cosa que me gusta, y es que de momento, que luego estoy segura de que va a entrar, que no entre en el "y tú más", y no, que diga, oye, mira, sí, es que en mi partido hay corrupción, así, con mayúsculas, con todas las letras. Luego entraremos en el debate y en el fuego político, pero doy la palabra al resto de participantes. Claro, yo creo que el entrar en el "y tú más" significa una cuestión, y respecto a lo que decía el señor García, es que, claro, estamos hablando de personas, el trío, como se le ha denominado en algunos medios de comunicación, que han sido ministros de Transportes, secretarios de organización, que son el número 2, número 3 del Partido Socialista, con el presidente actual, con Pedro Sánchez, que se les está imputando a los tres, a Santos, a Cerdán y al propio Ábalos, casi 50 años de cárcel, y que, por ejemplo, Cerdán decía que había establecido en mordidas más de 6,7 millones de euros. Por tanto, yo creo que todo esto hay que ponerlo en el contexto, y sí,
que me gustaría que el señor García dijera qué opina de que Pedro Sánchez en ningún momento haya establecido ningún tipo de causa-relación respecto de los que estaban al lado de él. Salían en la foto de Aldea Nueva, luego siguieron saliendo, la ministra Montero ponía la mano en el fuego por el señor Cerdán, también la ministra Montero. Por tanto, yo creo que, sinceramente, la corrupción que ahora mismo está asolando a todo lo que tiene que ver con el gobierno de España y especialmente con el señor Sánchez, que es el presidente de todos los españoles, porque estamos hablando de una corrupción familiar también, porque ayer mismo, antes de ayer, hacía un mitin en Extremadura con un imputado, el candidato a las elecciones de Extremadura, con un imputado por una causa en la que también está su hermano, el hermano del señor Sánchez. Por tanto, yo creo que ante esa corrupción familiar, económica, social que estamos viendo de la gente que le rodea, por otro lado está el ministro Torres también, que también tiene problemas con su número 2, con la funcionaria que la cesó porque no hacía lo que él quería a nivel administrativo. Yo creo que llega el momento de decir, oye, basta. Los españoles no podemos tener esta cuestión encima de la mesa todo el rato y vayamos a elecciones. Y entonces yo creo que ahí sí que de verdad se puede decir que hay una responsabilidad política por parte del Partido Socialista, sin olvidar la posible trama de la fontanera. Es que podríamos estar durante mucho tiempo. Y yo creo que sí, la corrupción es muy mala y hay que, por supuesto, que atajarla con medidas y que hay que condenarla, pero también hay que ser justos y decir que en este momento lo que tenemos que ir es a elecciones. Quiere decir el PP que para su formación política el actual gobierno nacional ya no es válido y que hay que convocar elecciones generales. Sin olvidar que estamos, perdone, un segundo, sí, no. Sin olvidar que tenemos además un Congreso bloqueado en el que no hay ninguna ley que vaya a salir, porque así lo ha dicho uno de los socios del gobierno del Partido Socialista, Junts. Ayer salió la de la ELA, ¿no? Ayer se... Bueno, al final, digo que también depende de lo que decidan los políticos. Yo creo que al final la situación es total, es insoportable, es insostenible. Solamente hay que ver cómo llegó Pedro Sánchez al poder, ¿no? Cuál fue la principal motivación, lo que motivó aquella moción de censura, que no era otra que la corrupción del gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy en aquel momento. De hecho, fue José Luis Ábalos el encargado de defender aquella moción de censura. Entonces, es que es todo como dantesco y da mucha vergüenza, ¿no? Entonces, al final vemos que al final, yo entiendo la postura del señor García, no le queda otra que hacer autocrítica y que asumir responsabilidades, porque los informes de la AUCO son aplastantes y demoledores, ¿no? Al final, ayer, como tú has comentado en la cabecera, han soltado a Santos Cerdán a la espera de juicio porque ya no tiene capacidad para destruir todas las pruebas, porque ya con las pruebas que hay motivos más que suficientes como para que estén tanto él como Ábalos como Koldo unos cuantos años a la sombra, ¿no? Pero bueno, al final vemos cómo cada vez la clase política y los políticos están más alejados de la realidad de la sociedad, y luego encima es que al final tratan a la gente. Yo ayer estaba viendo la tele al mediodía, viendo las noticias, y salía Gallardo, o por la tarde, Gallardo en un mitin en Extremadura, hablando de las bondades de David Sánchez, diciendo que era un pobre mártir que había llegado a Extremadura para desempeñar su carrera profesional como músico, que se le había maltratado. ¿Pero por qué se intentan reír de la gente? O sea, es una persona que fue a sede judicial, le preguntó la jueza o el juez, no me acuerdo si era hombre o mujer, dónde estaba su puesto de trabajo, y no sabía ni dónde estaba su puesto de trabajo ni cuáles eran las funciones que desempeñaba. De momento toca defender a esta persona. Cuando Sánchez caiga, pues toda esta gente, el Gallardo y todos los que están ahí, pues se dedicarán a echar a los leones a Sánchez, a Begoña Gómez y al propio Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, pues bueno, la política es así, es muy triste, y luego estamos viendo pues cómo los socios de gobierno no tienen ningún pudor en seguir defendiendo al gobierno más corrupto de la historia de la democracia, ¿no? Estamos viendo cómo ayer salió el líder de Esquerra en el Congreso de los Diputados diciendo que, bueno, que si esto se circunscribe a 2 o 3 personas, pues que no pasa nada, que si ya hablamos de financiación irregular del partido, que ya hablaremos de otra cosa. Escuchamos a Yolanda Díaz un poco en la misma línea, y al final todos estos socios que tienen no velan ni por los intereses de los españoles ni por los intereses de las personas que les han votado en las diferentes circunscripciones, sino que única y exclusivamente velan por su propio interés personal. Y evidentemente la situación es insostenible, y lo que debería de hacer el Partido Socialista es, primero,
buscar un nuevo líder dentro de la formación política, porque evidentemente esto les va a arrastrar a todos. No sé cuál será la distancia, y escuchamos ayer al señor Page, no sé cuál será la distancia que haya entre las generales y las municipales y autonómicas, si van a poner primero a los soldados o van a poner primero a los generales, como deslizó ayer el señor Page, y luego lo que tienen que hacer es disolver esto y convocar unas elecciones y que los españoles hablen de una vez por todas. Vamos a escuchar ahora unas declaraciones de los socios de gobierno que ha mentado, pero sí, Edar Moreno. Vale. Bueno, yo coincido contigo, ¿no? A mí me satisface que no estemos todo el rato con él y tú más, pero creo que el problema es que tenemos una corrupción que, bueno, pues que atraviesa nuestras instituciones. Esto creo que tiene que quedar claro. No se trata de quién y tú más, sino se trata de que cada ciertos años pues nos encontramos con distintos escándalos. A mí no se me ha olvidado el escándalo del Partido Popular, no estoy hablando ahora del y tú más, estoy hablando de que habrá que analizar qué es lo que está pasando para que sistemáticamente nos encontremos con mordidas, con lo que en definitiva no es otra cosa que derivar dinero público para financiar intereses privados, ¿no? Y esto es lo que en definitiva es la corrupción y nosotros lo venimos denunciando desde hace muchos años. No solo hay que hablar de los corruptos, sino también de los corruptores. No hay corruptos sin corruptores. Por lo tanto, bueno, yo creo que Acciona ya es evidente también el papel que ha tenido en la UCO, que son normalmente grandes empresas que están implicadas en todas las tramas que ha habido de corrupción de uno y otro partido. Mira, ahí está claro, esas empresas que se dedican a corromper también a las personas que ejercen cargos públicos sin justificarlos a los otros, también tienen un papel determinante. Por lo tanto, creo que hay que analizar qué es lo que pasa. Y creo que, llegado a este punto, creo que todos los partidos, todas las instituciones debieran sentarse y realmente hacer un pacto anticorrupción de verdad. No utilizar la corrupción para tirárselas unos a otros, sino analizar qué es lo que está pasando. Y desde nuestro punto de vista también es evidente que esto tiene mucho que ver con pues un sistema que privatiza, que dedica el dinero público a salvaguardar intereses privados, salvando las distancias. Yo hablaría además de dos conceptos. El concepto de corrupción delictiva, ¿no?, regulada en el Código Penal, y el concepto de fraude a las propias responsabilidades y a los propios intereses de la mayoría. Cuando ayer, por ejemplo, el Gobierno de La Rioja planteaba que subía el módulo de VPO para atender las demandas de los constructores, pues evidentemente no es un delito de corrupción. Pero evidentemente se está utilizando el dinero público no para garantizar los intereses de la mayoría social, no para garantizar el acceso a la vivienda, sino para salvaguardar, pues los intereses empresariales de una parte de la sociedad. Por lo tanto, creo que hay que analizar, en definitiva, qué es lo que está pasando con un sistema en el que se anteponen sistemáticamente pues los intereses de los más poderosos de nuestro país. Esto tiene mucho que ver también, Marta, con aquello que se dice muchas veces, si realmente los políticos o los que están en los partidos mandan, o son otras instituciones, o es el poder económico, el IBEX 35, quien está mandando también sobre este tipo de cuestiones. Por lo tanto, la primera obligación debe ser, desde luego, limpiar las responsabilidades penales en primer lugar, pero luego analizar también qué está pasando para que en la práctica el dinero público no sirva para satisfacer las necesidades sociales. Está hablando de luchar contra el sistema, que es algo realmente pues casi utópico. Decía, vamos a escuchar a los socios de gobierno hablando en el Congreso de los Diputados ayer. Lo que hay que hacer es depurar esas responsabilidades y asumirlas políticamente para acabar con esta lacra de la corrupción. ¿Su relación con el gobierno se mantiene? Bueno, nosotros, como siempre decimos, exigimos al gobierno absoluta transparencia y en función de eso vamos a actuar. Veremos lo que hace el gobierno. De momento pues son informes, pero lógicamente queremos ver actuaciones, ¿no? Pues yo creo que al final el problema aquí es un bipartidismo que lleva mangoneando a este país demasiado tiempo. Me refiero porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, ¿no? Se detuvo a un tipo del Partido Popular por mordidas en lo peor de la pandemia. Yo creo que al final este tipo, Santos Cerdán, está en la cárcel y ya lo dejé aquí muy claro. Si se quedan 3 tipos que se repartían dinero con corruptelas, este gobierno no tiene que caer. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones. ¿Qué opinan de todo lo que se está conociendo sobre la trama del 2% que lideraba Santos Cerdán con Acciona? Bueno, mire, desde el primer momento que tuvimos noticia de lo que estaba alrededor de esto que conocemos ahora,
el Partido Socialista hizo dos cosas. Una, expulsar a todo aquel que podría haberse corrompido, y lo hicimos inmediatamente. Y la segunda es poner a disposición de la justicia toda la información que tenía. El presidente. Lo que esperamos es que la justicia haga su trabajo y nos diga, llega hasta el final. Presidente, ¿qué le parece? Buenos días. Bueno, pues fíjate, Rufián, todavía no había salido Santos Cerdán, que ocurría por la tarde. Convocatoria de elecciones. Hay rum, está claro. Bueno, las terminarán convocando seguramente, yo creo, en 2026, pero porque al final los líderes autonómicos y regionales y los candidatos de grandes municipios del Partido Socialista, me imagino que pedirán a Ferraz que se distancien que haya la mayor distancia posible entre las del 28 de mayo, cuando sean, entre las autonómicas y municipales, con las generales, para que no les arrastre. Y evidentemente, para que no les arrastre, primero tienen que ser primeros las generales y luego ya las municipales y autonómicas, y cuanto más distancia haya, mejor. Seguramente que si le preguntas, algunos no te lo dirán, otros más abiertamente, como Paje, pues sí que lo dice, y seguramente si le preguntas a Paje o a cualquier otro líder off the record, o sea, fuera de cámaras, cuándo quieres que lo hagan, pues te van a decir que si lo hacen en marzo en vez de septiembre, mejor. Vamos a preguntarle a Javier García, pero no off the record aquí. Pregúntale cuándo quieres que las haga. Es que es una prerrogativa del presidente. Solo el presidente sabe cuándo tiene que convocar elecciones. Es que no es una prerrogativa mía, ni es una opinión, queda mucho tiempo todavía, y mi trabajo y mi empeño está en La Rioja. Sí. Yo me dedico a La Rioja, a aportar la voz de los ciudadanos de La Rioja, que son afines, lógicamente, y que son del Partido Socialista, y como secretario general a construir un proyecto que gane las elecciones en La Rioja. Ese es mi empeño y mi único propósito, así que las elecciones vendrán cuando tengan que venir. Lo que sí tenemos claro es que en mayo del 27 hay elecciones municipales y autonómicas, y mi responsabilidad es que los riojanos y riojanas tengan más alcaldes socialistas y un gobierno socialista en la comunidad. Ese es mi propósito. Lo demás podemos opinar y hacer de tertulianos, pero yo no tengo información. No somos tertulianos. Yo creo que lo que hay que denunciar es claramente la situación que tenemos, señor García. El señor Santos Cerdán estuvo en su congreso cuando usted fue elegido secretario general. Quiero decir que no estábamos hablando de algunos que pasaban por allí y que están imputados en temas de corrupción. Estamos hablando de primeros espadas del Partido Socialista. Pero señora Maiso, y a mí me gustaría... No ha habido ninguno de los que ha estado en la cárcel del PP ha estado en La Rioja, ni Montoro, ni Rato. Es que está diciendo usted unas cosas que la señora Moreno, me gustaría que la señora Moreno, que tanto está diciendo que hay que denunciar la corrupción, pues dijera si va a su partido Sumar, si va a seguir apoyando a ese gobierno que tiene tantos casos de corrupción o no. Porque claro, aquí estamos hablando de los 3 últimos que están en los periódicos, pero podríamos irnos a otros más de hace unos meses, como el Tito Berni, entre otras cosas. El problema que tenemos es que hay tantas noticias sobre estos asuntos que unos tapan a otros, y de verdad, yo creo que lo que habría que hablar para con el gobierno de España es de todo lo que tiene que hacer y que no hace, y cómo tiene el Congreso parado, y por eso no tenemos presupuestos generales del Estado, y por eso nos está perjudicando a los riojanos en muchos niveles, a nivel económico, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero en cambio estamos hablando de estos temas. Por tanto, de verdad, yo creo que llega el momento en el que se diga basta, vamos a elecciones. Y señor García, la senadora por el Partido Socialista en La Rioja, la presidenta Andreu, decía el otro día que seguía siendo sanchista al 100% y que le parecía muy bien la foto de Aldea Nueva. ¿Me puede decir cómo se compagina todo eso? Bueno, de verdad. Eso lo ha dicho últimamente, cuando el Partido Socialista estaba en sus peores momentos. Yo me acuerdo que puso un tuit donde decía que a Carlos Cuerpos le estaba poniendo cara de presidente de gobierno. Eso lo dijo Concha Andreu, hace poco, hace unos meses. Lo que pasa es que ahora pues igual interesa cambiar de opinión, ya sabemos cómo funciona esto, pero hace unos meses dijo que Carlos Cuerpos le estaba poniendo cara de presidente, y además fue un tuit que me imagino que habrá gente que tenga captura de él. Yo además lo pasé, o sea, y seguramente que estará por ahí. ¿Y tan grave te parece? No, me parece bien, pero que hace 4 días decía que Carlos Cuerpos le estaba poniendo cara de presidente, la altura de vuestros comentarios, y ahora defiende a Pedro Sánchez y la foto de Aldea Nueva. Entonces, esa es la hipocresía del Partido Socialista. La altura de vuestros comentarios, es la hipocresía, señor García, la podrán determinar los televidentes. Es la hipocresía. Yo lo que he hecho en este programa hoy es atender a la petición de la moderadora, y he hecho autocrítica, y he sido bastante claro en lo que opino con lo que está pasando en mi partido. Sí. Lo que no oigo en el resto de portavoces de determinadas cosas, a mi izquierda, que en realidad es la derecha de los televidentes, es nada de autocrítica. Ni hablan de mascarillas, ni hablan de Mazón,
no habláis de nada de eso. Yo he hecho autocrítica hoy aquí y he sido y he condenado lo que está pasando en mi partido. Lo que me parece lamentable es que vosotros no hagáis lo mismo. Por lo tanto, allá vosotros con vuestras conciencias. Yo la tengo muy tranquila. Yo no tengo nada que decir de mi partido. Yo, como me preguntaba en concreto Cristina, ¿no? Yo creo que es evidente que el Partido Popular y Vox llevan desde el minuto cero pidiendo elecciones. Realmente han tenido una política de deslegitimar cualquier gobierno que no sea el suyo, y esta es su política y su actitud. En este sentido, nosotros entendemos que es a nosotros a quien nos compete el momento en el que, si lo consideramos oportuno, retiremos la confianza. Desde luego, bueno, lo decía, creo que alguno de los que entrevistabais, ¿no? En la medida en que en este momento no hay ningún indicio, ni tan siquiera, ¿no?, de que haya corrupción dentro del gobierno, sino que de momento pues estamos hablando de determinadas personas, pues entendemos que lo fundamental es intentar darle algo que desde Sumar hemos dicho, desde Izquierda Unida venimos exigiendo, y que no es otra cosa que darle la vuelta a este gobierno hacia las políticas sociales, que este gobierno tiene que ser útil para mejorar la vida de la gente. Y yo no puedo dejar de denunciar algo que para nosotros es fundamental. No se está haciendo lo suficiente para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y en concreto también de nuestra comunidad autónoma, puedan llegar a fin de mes. Y de eso es de lo que nosotros queremos hablar. Queremos hablar de las cosas del comer, ¿no? Decíamos en muchas ocasiones, y en ese sentido nosotros vamos a seguir impulsando medidas como ese Real Decreto Ley que vamos a presentar al Gobierno de acceso a la vivienda, que creo que es la preocupación mayor que establece, que dicen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Por lo tanto, desde luego, si de nosotros depende, no vamos a adelantar o a asumir que vayan con sus engaños, como están haciendo, diciendo que van a garantizar el derecho a la vivienda y luego subiendo ese módulo de VPO para hacer que no sirva para nada la vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma. Vamos a hablar después de la VPO, de Asuntos Riojanos, del Marqués de Vallejo también. Y yo de verdad quería apelar a la arrogancia del señor García ahora mismo, llamando a ya sus conciencias. Hombre, yo lo que creo es que aquí estamos planteando encima de la mesa un tema que afecta a todos los españoles y que es del presidente del gobierno y todo lo que tiene que ver con sus altos cargos, y que usted, señor García, es secretario general de ese partido político, del Partido Socialista. Por tanto, sinceramente, sus afirmaciones tienden a la arrogancia, por cuanto yo no le digo que hable aquí que opina de Pedro Sánchez, pero la realidad es que existen unos miembros de su partido imputados que eran secretarios de organización, ministros, asesores, pero usted no el señor Koldo, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿y estáis dispuestos a sentaros a hablar del pacto anticorrupción, yo lo que creo, o simplemente os viene muy bien para seguir utilizando esto como punta de lanza de algo? No se pongan nerviosos. No, si yo me pongo nervioso, yo digo en lo concreto. ¿Qué opinas de Almería tú? Yo lo que creo que Javier García ha dicho que condenaba todos los asuntos de corrupción, ha llegado a llamar sinvergüenzas a sus excompañeros de partido, ¿no? Creo que he oído bien. Pero a ti, desde luego, de todos los asuntos de corrupción que asolan a tu partido, incluido que también había relación con La Rioja, ¿no? En el tema de la financiación, el único partido que ha sido condenado por financiación irregular ha sido precisamente el Partido Popular. O sea que, mira, yo ya evidentemente no voy a responsabilizar, ni voy a decir nada. Creo que ha llegado el momento de que asumamos una lacra, lo definía alguien así, tan grave como la de la corrupción, que asola a todo el sistema en su conjunto, para estar a la altura del momento y sentarse a establecer un pacto anticorrupción que evite que esto vuelva a ocurrir. Mire, señora Moreno, está muy bien que usted vuelva a detallar las palabras que ya le hemos escuchado y entendido, y además escuchado atentamente. No, que yo lo que te pido es que tú digas lo mismo o no, o digas que apoyas a Montoro, o qué dices tú. La cuestión es que de lo que estamos hablando ahora mismo es un tema que importa mucho a los españoles, porque lo que está pasando con todas estas cuestiones es que, para tapar temas que tienen que ver con la corrupción del gobierno de España, no se están llevando a cabo políticas que tendrían que tener los españoles, como son los presupuestos generales del Estado. Y les voy a decir una cosa. Claro, el caso de Almería, sí, por supuesto que lo condeno. Hombre. Se ha suspendido de militancia al diputado de Almería, etcétera, etcétera, al presidente de la Diputación. Se les ha suspendido de militancia. A Ábalos,
un año para la ello. compra de la Pero sede ¿sabe de La lo que Rioja ocurre? también la ¿Sabe condena, lo que ¿o no? ocurre? Que yo no voy a entrar en el tú más. Voy a entrar en lo que les interesa a los riojanos. Y a lo que les interesa a los riojanos es que les tengamos garanticen un el derecho a la gobierno, vivienda, eso le interesa a los riojanos. que dé credibilidad, que no cambie de opinión cada 2 por 3. Porque claro, si me empieza a remontar a Ley Tú Más, les podría decir que no iba a gobernar con Podemos y gobernó, que no iba a gobernar con Bildu y gobernó, y que no iba a ceder las fronteras a Cataluña y lo hizo, que había pactado con Esquerra un concierto fiscal que perjudicaba a los riojanos en más de 200 millones de euros según el Colegio de Economistas, que ahora habla de la condonación de la deuda cuando va a perjudicar también a los riojanos, porque si nos equiparamos a Cataluña no son 400 y pico millones los que nos tienen que condonar, sino 700 y pico millones de euros. Yo creo que todo esto está relacionado y está relacionado con La Rioja y con los intereses y lo que beneficia a La Rioja. Por tanto, vuelvo a pedir lo que he pedido antes, porque creo que es de recibo. Un gobierno, un presidente, insisto, que está asolado por la corrupción familiar de su gente, económica, social, que está bloqueado en el Congreso. No salen las normas que tienen que salir. Lo que necesitamos la corrupción es por lo que consideran que está en el bloqueado. En lo que probablemente las personas que nos estén viendo, los telespectadores que nos estén viendo, estén de acuerdo, es que están hartos de escuchar casos de corrupción en diferentes partidos políticos y del sistema, que no sé si lo ampara, pero desde luego lo permite, y que todo ese dinero que se va en mordidas, en no sé ni cómo llamarlo, pues es un dinero que podría probablemente mejorar la vida pues de millones de españoles. Y hasta aquí todos estamos de acuerdo. Y es cierto también que el señor Javier García ha comenzado este programa pues pidiendo perdón por lo que le toca, pues por los sinvergüenzas que hay en su partido y en otras formaciones políticas, pues es responsabilidad de otros. Decían que querían hablar de La Rioja. Vamos a beber un poquito de agua, a relajarnos, y enseguida vamos a hablar, que lo ha citado 3 veces la señora Enar Moreno, de vivienda, de VPO, de que se ha subido el precio de la vivienda pública, pues un 73% en 2 años. Para que se construya vivienda pública. Claro, luego esto tiene sus interpretaciones, y se van a pronunciar todos. Y también del Colegio Marqués de Vallejo, que está en un estado muy mejorable y ha tenido que cerrar su parte de internado. Enseguida hablamos de ello.